Muy buenos días, queridos hermanos, y también para todo aquel que escucha esta reflexión. Vamos a leer el tiempo con Dios y reflexionar sobre ello, lo que está escrito en Éxodo, del 30 al 35, eh, así como también en el capítulo 36, del 1 al 7. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de encaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Eliab y todo hombre de talento a quien Jehová haya dado sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés llamó a Bezalel y a Eliab y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía, y fueron a Moisés a decirle: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: Ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por este momento en que podemos reflexionar acerca de tu palabra, de lo que tú nos quieres decir, y te pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, para edificación espiritual nuestra, y también, Señor, para poder cumplir con los propósitos para los cuales tú nos has llamado. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí en Génesis, en lo que nos relata en Génesis, podemos hacer una comparación con el llamado que nosotros tenemos, ¿no? Porque ahí el Señor hace un llamado para la obra, y por supuesto que cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesús, también hemos estado llamados para la obra, ¿no? Por lo tanto, hay un paralelo entre uno y otro, y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir a través de este pasaje el Señor, ¿no? Entonces, en principio tenemos el llamado, ¿no? Todos hemos sido llamados para hacer la obra, ¿no? El propósito que habla en Génesis es el tabernáculo del Señor, que tenía el lugar santo, el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año. En cambio ahora, bajo este nuevo pacto, gracias al Señor Jesús, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor, todas las veces que querramos. No existe un límite, ¿no? Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz, se rompió el velo del tabernáculo, y eso significa entrada. Entonces cada uno de nosotros
tenemos esa entrada libre, ya no es limitada como era antes, ¿no? También podemos ver que el Señor capacita, porque dice que a cada persona que llamó, los llenó del Espíritu de Dios, ¿no? Ahora nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo para hacer toda buena obra, ¿no? La palabra dice que el Señor nos ha llamado justamente para hacer toda buena obra, que tenemos la guianza del Espíritu Santo, que Él nos guiará, dice, a toda verdad, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa especial guianza de parte del Señor para cada uno de nosotros, ¿no? También en Génesis menciona de que les ha dado dones, ¿no? Habilidad para hacer y enseñar, dice, ¿no? Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que nos dice que toda la Escritura es útil para enseñar y redarguir, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos también más aún que ellos, porque si bien es cierto que el Señor les puso esa habilidad de enseñar, pero nosotros tenemos la palabra viva bajo un nuevo pacto, ese nuevo pacto a través de Jesús. Entonces, esos dones que tenemos, no solamente es eso, ¿no? Sino tenemos diferentes dones, por ejemplo, del Espíritu Santo, tenemos los dones de servicio, tenemos los ministerios, ¿no? Entonces hay muchas formas de que nosotros podemos servir a Dios que ya nos ha capacitado. Vuelvo a decir que la palabra dice que el Señor nos ha capacitado para toda buena obra, ¿no? No podemos poner como excusa de que no tenemos esto, no tenemos lo otro, como poniendo ejemplo del Antiguo Testamento, que Jeremías decía que es un niño, o Gedeón que decía que no se sentía capaz, ¿no? Pero cuando Dios capacita para algo es que ya lo estamos hecho porque Él lo va a hacer. Nosotros finalmente somos solamente instrumentos que pretendemos ser instrumentos útiles para la obra, ¿no? Un instrumento que se guarda no cumple su función, ¿no? Y más aún si es de metal, por ejemplo, hasta se oxida, ¿no? Entonces tenemos que ser instrumentos que Dios utilice para su propósito. ¿Sus propósitos cuáles son? Su propósito es de que todos sean salvos, ¿no? Y para eso nos va a utilizar para llevar el Evangelio a todo lugar, ¿no? ¿Dónde puso, dice esto el Señor en el Génesis? Lo puso en el corazón de las personas, y nosotros también, cuando recibimos al Señor Jesús, lo recibimos en el corazón, ¿no? Bien, entonces, a todo esto que el Señor llama al pueblo de Israel en esa época, ¿qué respuesta podemos ver ahí? Uno, obediencia, porque en 2 versículos habla de que el Señor mandó, ¿no? Ordenó. Ahora nosotros, por ejemplo, en Mateo, donde está el gran mandamiento, dice, id y predicad el Evangelio, ¿no? Entonces no es procura, no es inténtalo o cosa por el estilo, ¿no? Sino está en un imperativo que nos dice, id y predicar el Evangelio. Por lo tanto, nosotros debemos salir y predicar, ¿no? Ahora me van a decir, no, ahorita no se puede por la pandemia, ¿no? Porque siempre tratamos de buscar un pretexto para no hacer, ¿no? O echar la culpa a alguien, pero tenemos ahora muchísima tecnología para poder llegar a todos los lugares del mundo, no solamente ya a nivel de Lima, por decir, ¿no? O de nuestra ciudad en general, sino para poder llegar a través de la tecnología a cualquier lugar del mundo. Entonces, a través de la tecnología nosotros vamos y llevamos el Evangelio, ¿no? El resultado también de esta obediencia es que el pueblo comenzó a dar generosamente, ¿no? Y esto también nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto nosotros damos generosamente? Y cuando damos no estoy hablando pues solamente de dar un diezmo, una ofrenda, está hablando de dar tiempo, de dar disposición para hacer la obra, ¿no? Ahí hubo mucha disposición y por eso la gente comenzó el pueblo judío comenzó a dar, a llevar, hasta que haya exceso,
que sobreabunde, dice, iba a sobrar todo, ¿no? Alguna vez, bueno, varias veces en realidad escuché de que las estadísticas de nuestro pueblo cristiano es que aproximadamente el 80% de los creyentes solamente son asistentes a la iglesia y muy poco es la persona que, el grupo de personas que trabajan para la obra, ¿no? Eso lo podemos corregir, solamente depende de tomar decisión y hacerlo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que podemos comparar todo este llamado, esta orden, esta capacitación que Dios hace para el pueblo de Israel con lo que nosotros tenemos actualmente. Y todo esto nosotros lo tenemos bajo un nuevo pacto, un pacto mejor aún que el que tuvo Moisés, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el llamado, sí lo tenemos, y el llamado es para todos. Tenemos el propósito, que es cumplir con la obra que nos encomendó el Señor, cada uno de acuerdo a lo que Dios manda, porque somos partes de un solo cuerpo, pero cada, cada parte cumple una función diferente, ¿no? Inclusive en la palabra nos explica eso, ¿no? El oído no cumple la función, no sé, de la nariz, por decirlo, de los ojos, ¿no? Cada uno cumple una función diferente, ¿no? Que nos capacitó, sí, vuelvo a decir, la palabra nos indica de que nos capacitó para toda buena obra, ¿no? Entonces nosotros estamos habilitados para hacer todo, pero la cuestión es hacerlo, ¿no? No poner como pretexto, no, yo no sé esto, yo no sé el otro, yo no sé aquello, y, y comenzar a hacerlo, ¿no? Es simplemente comenzar a hacerlo, ¿bien? Los dones que Dios nos ha dado ya están definidos, lo único que hay que hacer es aplicarlos, pero nunca vamos a poder aplicarlos si siempre estamos como espectadores. Ahora que estamos en época de fútbol, hay un dicho que dice los goles se meten en la cancha, no de la tribuna, ¿no? Si estamos en ese 80% que mencioné hace un momento, estamos en la tribuna, pero si bajamos de la tribuna y nos ponemos en la cancha, vamos a estar en ese pequeño grupo que realmente va haciendo la obra del Señor, ¿no? Esa respuesta del pueblo a la obediencia es algo que el Señor Jesús también lo explica en el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan en el capítulo 15, 16 habla de eso, ¿no? De que la respuesta de obediencia significa una respuesta de amor al Señor. Eso es lo que nos dice en concreto, ¿no? Porque a nuestros padres, por ejemplo, podemos demostrarle amor dándole un abrazo, un beso, un regalo, en fin, muchas formas. Pero ¿cuál es la forma de mostrar obediencia a Dios? Amor a Dios. La única forma es obediencia, ¿no? No existe otra forma. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros podemos evaluar en qué situación estamos, ¿no? ¿Tenemos el llamado? Lo tenemos. ¿Sabemos del propósito? Lo sabemos, ¿no? El propósito es que el Evangelio sea difundido por todo el mundo, ir y predicar, ¿no? Y esa es la función que debemos hacer. Tenemos los dones, por supuesto, Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es obediencia, disposición para hacer las cosas de la mejor manera, de muy buena gana, ¿no? Entonces reflexionemos sobre eso para que el Evangelio siga difundiéndose, para cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Bien, ok, hermanos, entonces vamos a terminar con una oración. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por este momento en que hemos podido compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado que tú nos has hecho. Gracias por la salvación. Y también gracias, Señor, porque tú nos has equipado con todo lo necesario para poder llevar adelante el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar tu nombre en obediencia y para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Mis hermanos, que tengan un buen día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.